Vine para ver y confirmar lo que se ha hecho. A ver y confirmar lo que se está haciendo. Pero más que todo, a ver y confirmar lo que queda por hacer. Italia, proletaria y fascista. La Italia de Vittorio Veneto y de la Revolución. Levántate. Descubriendo la historia. Fascismo, capítulo 3. Italia, 1922. A los 35 años, Mussolini llegó al poder. No solo en Italia, sino en todo el mundo subió al escenario. En los siguientes 10 años, los aciertos y beneficios logrados bajo su régimen borraron la línea entre el progreso y la opresión. En una Europa muy averiada, después de la Primera Guerra Mundial y tambaleada por la caída de Wall Street en 1929, el fascismo parecía ser la respuesta para algunos. En Alemania, Italia y España, los líderes tenían una razón que parecía ser muy sensata. El nazismo del Führer estaba surgiendo también. En esa época, y a pesar de muchos discursos en contra, a Mussolini se le consideraba un hombre de paz. En 1933 declaró: "Al pueblo le gusta el hombre fuerte. Las masas son como rebaños de ovejas hasta que alguien las organiza. Depende de su capacidad para controlarlas como un artista". Enero 30 de 1933. Hitler hace el juramento como canciller de Alemania, pero no puede conseguir la mayoría en el Reichstag. El presidente Hindenburg disuelve la Asamblea Legislativa y lanza las elecciones en marzo. Pero el Partido Nacional Socialista ha trabajado por años para tomar el control del gobierno. Antes de llevarse a cabo las elecciones, el 27 de febrero de 1933, al Reichstag le prenden fuego. Cuando descubren a un comunista alemán en el edificio poco después de empezar el fuego, la maquinaria de propaganda de Goebbels sigue en marcha directa y los nazis empiezan a adquirir poder. El incendio del Reichstag disminuye los derechos básicos y el Partido Comunista Alemán es destruido y sus líderes arrestados. El triunfo del deseo, un filme producido por Leni Riefenstahl y por el mismo Führer, se estrena el 28 de marzo de 1935. En él se ve el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg, pero fue más que un filme acerca de la toma de poder de Hitler. Fue una celebración dedicada al partido nazi y a su líder. Jamás se había hecho una obra de arte cinematográfica de propaganda como esa. Su intención era convencer a todos los alemanes de que el Reich debía durar 100 años e idealizaba a Hitler como alguien muy cercano a una deidad. El Tratado de Versalles se convierte en un papel cualquiera. Con el partido nazi produciendo desfile tras desfile, no había duda de la dirección que Alemania estaba tomando. El ejército se había fortalecido y en el frente político, la región Saar, una pequeña área entre Francia y Alemania, se había anexado con el voto unánime de toda la gente. Eso iba en contra del compromiso de anonimato. Italia, agosto de 1935. Il Duce visita el área de Bolzano. El distrito había tenido algunos problemas, pero después de años de régimen fascista, a Mussolini le dan la bienvenida como al hijo pródigo. Otro monumento al régimen fascista se lo dedican al líder italiano y las multitudes lo aclaman. Educar y entrenar a la juventud es de gran interés tanto para el nazismo alemán como para el fascismo italiano. La sociedad del mañana será la juventud de hoy. Y Mussolini a menudo visita los centros juveniles para animar a los jóvenes a servir al Estado. Mientras Alemania se mueve lentamente hacia la guerra, Italia se prepara para extender sus territorios en África. Il Duce continúa celebrando su reino. Para algunos italianos, las cosas nunca estuvieron mejor. Julio de 1934. Después de que los nazis financiaron el asesinato del canciller austriaco, las divisiones del ejército italiano ocuparon el paso de Brenner para evitar que los alemanes invadieran Austria. Pero en realidad lo que sucedía era el empiezo de un juego entre Hitler y Mussolini.
en el que Mussolini parecía ser el que buscaba la paz y Hitler el temible conquistador. Era puro teatro, y el propósito era ubicar falsamente al líder italiano como la persona a quien recurrir cuando Alemania buscaba problemas. Era un espectáculo de poder. Después de su recuperación, Italia tenía una impresionante fuerza armada. El duce tenía planes para su ejército, y no eran precisamente la expansión por Europa, sino el deseo de Mussolini de adquirir poder en las colonias. En sus discursos enfatizaba la importancia del poder y la necesidad de usarlo en beneficio de la nación. La necesidad de acoger bajo sus alas nuevas tierras y nuevos recursos. Aunque su teatro no estaba tan bien estructurado como el de los alemanes, Mussolini expone su punto ante el pueblo de Italia y ante los gobiernos del mundo. Mussolini equilibra con cuidado su dictadura con el poder del rey. Ambos se tienen mutuo respeto. El rey aprecia las contribuciones de Mussolini en muchos aspectos de la vida italiana. La economía tiene una recuperación evidente. Mussolini admira el sentido común del rey y su medida intervención en asuntos políticos. El compromiso ante todo. La monarquía tiene gran influencia en el ejército, pues muchos de los oficiales son de sangre real o aristócrata. El rey también aprecia los esfuerzos de Mussolini en la recuperación de la Primera Guerra Mundial, pues todo pudo haber sido más difícil. El rey ahora pone su atención en la próxima aventura. Septiembre 28. El ejército se moviliza y unos días después, Mussolini le declara la guerra a Etiopía. La justificación de Mussolini para la guerra es clara, y así lo dijo. Camisas negras de la revolución, hombres y mujeres de Italia, italianos en general, más allá de las montañas y de los océanos, escuchen. La hora solemne va a comenzar. En la historia de este país, 20 millones de italianos se han unificado en las plazas de todas las ciudades. Es la asamblea más impresionante que haya visto nunca la humanidad. 20 millones. Pero con un solo corazón, con un solo deseo, con una sola decisión. Mussolini le hablaba ahora a una Italia diferente. Aunque el desempleo no estaba controlado, muchos tenían trabajo. Y desde su casa, todos seguían la marcha de la guerra con interés. Era una guerra de un solo bando. Un ejército moderno, bien equipado y entrenado, contra un enemigo muy pequeño. Como toda guerra en lugares remotos, la paz en casa la hacía más atractiva, y el partido fascista desplegaba manifestaciones para apoyar el conflicto. Mussolini habla. No es solo el ejército el que marcha tras sus objetivos. Son también 44 millones de italianos marchando con la armada, todos unidos, porque les hemos pedido revertir la más infame de las injusticias. La negación de un pequeño espacio bajo el sol. Hemos sido pacientes por 40 años. Ya es suficiente. La guerra en Etiopía tuvo un apoyo arrollador de todos los italianos. Y las noticias eran buenas. El avance se hizo sin oposición. Con cautela, las fuerzas expedicionarias se mueven sin parar hacia adelante. La flota italiana llegará a puerto y las tropas desembarcarán. Se organiza un plan de ataque. La più nera delle ingiustizie, quella di togliersi un po' di posto al sole. O l'Etiopia! Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta! Octubre 3. Las tropas italianas comienzan a avanzar en Etiopía, partiendo de las bases de Somalia ya controladas. Un ejército de 130.000 hombres bien equipados se enfrentarán a 300.000 etíopes pobremente armados. La guerra es también un estímulo para la economía italiana. Gran número de desempleados y granjeros son despachados a África. Todos apuestan. La creación de un imperio significa prestigio en los escenarios políticos internacionales. Es también la realización del mito imperial romano, y eso ayuda a conservar la apariencia fascista.
La opinión pública internacional critica la guerra entre Italia y Etiopía. Quien más se opone es Inglaterra, que ve el ataque italiano como una amenaza a su imperio. El 7 de octubre, la Liga de las Naciones decide unánimemente sancionar a Italia por el ataque. Se impone un embargo en el envío de armas y municiones a Italia. Ya no puede obtener crédito o préstamos de los miembros de la Liga. Hasta productos relacionados con la milicia, como tiendas de campaña, son parte del embargo. A los miembros de la Liga se les prohíbe también importar productos italianos. Pero las sanciones no detuvieron la guerra. El 7 de diciembre, Mussolini da su respuesta a la Liga de las Naciones. Habló así: nada nos detendrá. No hay acción que distraiga nuestro objetivo. Nuestras intenciones fueron claras desde el principio. Y en lugar de un diálogo constructivo, prefirieron las sanciones. Se nos llama agresores cuando nuestra única intención es civilizar a una nación atrasada, cuya población nativa ha esperado años para tener este adelanto. Ya que se nos niega un mercado para nuestros productos, nosotros contrasancionamos a quienes se oponen. Esto es para nuestra protección. Sabemos que el pueblo francés y muchos otros no están de acuerdo con las sanciones contra Italia y piensan que son injustas. El embargo del petróleo nos impone sufrir una forma de castigo capital y estrangula la economía. Esto jamás pasó antes de 1935 y es probable que no vuelva a ocurrir. La presión es sobre Italia, que no tiene los recursos para reemplazar lo que le niegan. La guerra siguió con resultados predecibles. Después de asegurar la nación, se mejoraron los caminos y los preparativos para gobernar un país conquistado continuaron. Áreas estratégicas fueron ocupadas por tropas italianas. La población nativa fue organizada y amistosamente sucumbieron ante los conquistadores. Hubo grandes celebraciones y fiestas financiadas por los ganadores. Para prevenir que retomaran el territorio, se ubicaron defensas en los perímetros y lentamente, uno a uno, los jefes tribales tomaron camino para reunirse y hacer la paz con el nuevo líder nacional. Hubo poca oposición para la ocupación. Si estos pueblos tribales se hubiesen enfrentado a un ejército bien organizado y estructurado, habría sido una tontería. Los comandantes de campo se aseguraron de que el armamento estuviera a la vista, para que cualquiera que quisiera ver cómo marcharía la guerra, no tuviera duda después de ver las armas. El viejo refrán, apúrate y espera, se aplicaba a esta campaña y a todas las guerras. Pero la ocupación fue tan sólida como el mármol y las tropas no pararon. Con algunas cosas entrando a la economía italiana, las sanciones probaron no durar mucho. Para darle un giro positivo a la situación, la propaganda se intensificó como un medio de desarrollar otras fuentes de ingreso para estabilizar el comercio. Un esfuerzo tuvo frutos. Fue el Día de la Fe, en que todas las mujeres italianas donaron al Estado sus anillos de bodas. Esto produjo una ganancia de más de 500 millones de liras. En estos tiempos hostiles, el gobierno diseñó políticas autocríticas en un intento de minimizar el impacto de las sanciones. El resultado del conflicto jamás se puso en duda. La brecha en tecnología, entrenamiento y materia entre los dos ejércitos dieron el triunfo a los agresores. Cuando se resistieron, las fuerzas de Mussolini no dudaron en usar gas para controlar a las masas. Las operaciones fueron muy sencillas, con Podalio como comandante en jefe del ejército. La guerra termina en 1936 con la victoriosa batalla de Menchú. Pero la promesa de una vida mejor para los etíopes nunca se cumplió. Mientras tanto, Alemania le asesta otro golpe al Tratado de Versalles. Las tropas nazis entran a Granamia, un área que según el tratado se suponía que permanecería neutral. 5 de mayo de 1936. Los líderes etíopes huyen. Mussolini proclama la victoria y 4 días después anuncia la formación del imperio fascista. Antes del anuncio oficial, la prensa enloquece.
el mismo Mussolini hace el dramático anuncio. Atención telégrafos. Hoy, mayo 5 a las 16 horas, liderando las tropas victoriosas, Entrea de Saboba. Etiopía ya es italiana. Esta es una fecha importante para la nación. El pueblo italiano que resistió, que no se dobló ante la Liga de las Naciones y por ser el principal actor de esta acción, merece esta gloriosa victoria. L'Etiopia è italiana. Las sanciones alentaron el ritmo de Italia, pero la noticia de la victoria en Etiopía levantó la moral nacional. Ya que no había más que celebrar, Mussolini engrandeció su esfuerzo en la guerra. Uno de los mayores cambios en la vida de los italianos fue la urbanización. Había más gente en las ciudades realizando actividades. Y con la victoria, la fiesta reinó en las calles. Mussolini no dejaría escapar este momento sin dar espectáculo. El pueblo esperaba ansioso la palabra del duce. Un grande evento si compie. Mussolini habló. Algo muy grande ha pasado. Italia tiene finalmente su imperio. Un imperio fascista que tiene talla de poder indestructible y la voluntad del Littorio romano. Por 40 años, la energía de la valerosa juventud italiana se preparó para conseguir este objetivo final. Los territorios y la gente que una vez fueron parte de Etiopía están ahora del todo sometidos a la plena soberanía del reino italiano. Furono sollecitate le energie prorrompenti. El título de emperador es asumido por el rey de Italia para sí mismo y para sus sucesores. Pero en medio de la celebración existía el hecho de que Italia estaba aislada del resto de Europa, con las sanciones encima y sin poder explotar aún las ganancias económicas que planeó. Los discursos de victoria y la alegría común continuaron por un tiempo, sino también al pueblo italiano que necesitaba liberarse de la dura realidad. Se redacta un decreto real que proclama la victoria y se suma a la adulación. A la victoria pronto le siguió la información de las nuevas tierras conquistadas. El rey firmó el decreto declarándose él mismo emperador. Y la frágil ilusión de un nuevo imperio romano es inyectada en el pueblo italiano. Pero un nuevo frente en la guerra entre la izquierda y la derecha estaba a punto de empezar. Febrero 16 de 1936. La elección en España es una victoria decisiva para la coalición dirigida por la izquierda, llamada el Frente Popular. La estrategia de la coalición planeada en la séptima Asamblea General Comunista funcionó mejor de lo esperado. El líder soviético, Joseph Stalin, quiere reunir a todos los partidos izquierdistas contra el fascismo en España. Comunistas, socialistas, republicanos y anarquistas formaron un frente común, obteniendo una importante victoria electoral con su táctica. Los partidos demócratas de la clase media obtuvieron la mayor parte de los asientos de la coalición en el Parlamento. Se forma el gobierno de Asana y su destino político es vital. Pero el país está profundamente dividido en dos bloques. A la derecha, la Falange Española, formada en 1933 por José Antonio Rivera. Su programa es inspirado y financiado por el fascismo italiano. Después de las elecciones, una larga lista de venganzas y crímenes deterioran la capacidad de la coalición para gobernar. Julio 13. Carlos Otero es asesinado. Era uno de los líderes de derecha en el Parlamento. Este evento exacerba la ya fulminante violencia entre izquierda y derecha. Poco después,
las tropas españolas de la Legión Africana en Marruecos y algunos soldados del ejército español, guiados por los generales José Sampurio, Emilio Mola y Francisco Franco, se rebelan contra el gobierno oficial. La guerra española empieza. Los rebeldes de izquierda se oponen al gobierno militar de derecha y se les reparten armas a quienes simpatizan con la derecha para disolver la revuelta. Los rebeldes de derecha piden ayuda a los fascistas italianos y de Alemania. A Mussolini no le agrada la petición. Le preocupa la posible alianza entre España y Francia. Así que la intervención italiana se estima necesaria. Pero Mussolini no quiere ofrecer ayuda material. Sin embargo, cuando Alemania entra en el escenario, Italia ya no se puede negar. Para Mussolini, la estrategia en el Mediterráneo es su principal preocupación. Una España influenciada por los nazis podría no ser tan fácil de manejar como lo sería una España fascista independiente. La primera acción de Italia para ayudar a los rebeldes de derecha es devolver por avión a España a los soldados simpatizantes que están en África, mientras los barcos llevan soldados a los puertos del norte de España. Para enorme vergüenza de Mussolini, los 3 aviones se estrellaron antes de poder aterrizar en España. Si se le pudiera llamar así, uno de los momentos más heroicos de la misión fascista fue la defensa del fuerte de Alcázar. Después de 3 meses de ataque, los rebeldes con el coronel Moscado dominan la situación. Aunque los franceses y otras potencias de Europa están preocupados por la evolución de la situación, no intervienen. Italia y Alemania, sin embargo, despachan gran cantidad de armamento y gran número de voluntarios. La Unión Soviética, que apoyaba la lucha republicana española contra los rebeldes de derecha, reúne combatientes antifascistas de todo el mundo con el nombre de Brigadas Internacionales. Italia se aprovecha de la propaganda y envía a muchos de sus hijos desempleados a luchar a la guerra civil española. Mussolini piensa que el comunismo debe ser derrotado. Septiembre de 1936. Se forma un nuevo gobierno español liderado por el socialista Francisco Caballero. A Francisco Franco se le nombra gran general y presidente del Estado. Mientras, en Italia, Galeazzo Ciano se convierte en ministro de Asuntos Extranjeros. Viene de una familia respetable y se le considera un posible sucesor de Mussolini. Con Ciano como ministro, la relación entre Italia y Alemania mejora notablemente. Octubre 2. Alemania e Italia firman el eje Roma-Berlín. El documento establece una posición común en varios puntos como el tema austriaco, la guerra en España, la lucha contra el comunismo y otros asuntos de política. Noviembre 11 de 1936. El gobierno fascista español de pronto es reconocido por Italia, mientras las tropas de Franco sitian a Madrid. El sitio duró 28 días. La ciudad está invadida de trincheras y la lucha es feroz. El gobierno popular es forzado a mudarse a Valencia. La resistencia es dirigida por Dolores Ibarra, conocida como la Pasionaria. Otro líder importante es el anarquista Bonaventura de Ruti, muerto durante la Batalla de Madrid. El 11 de diciembre, ante una asamblea de la Liga de las Naciones en Ginebra, el partidario del gobierno vigente, Álvarez del Bajo, denuncia la intervención italiana y alemana en los asuntos internos españoles. Y al reconocerse el gobierno de Franco, él pide sanciones para ambas naciones. Diciembre de 1936. Un batallón de la milicia fascista italiana llega a España. Mussolini quiere que el asunto concluya rápido, pero la guerra civil española duraría 3 largos y dolorosos años. En marzo, la Armada italiana sufre una humillante derrota asestada por la Brigada Internacional. En el grupo vencedor hubo muchos combatientes italianos antifascistas. Mussolini se da cuenta de lo seria que es la guerra civil española y despacha más soldados y equipo a la batalla. A pesar de la ayuda de Mussolini a los nacionalistas, la relación entre él y el general Franco no es agradable.
Franco decide no utilizar las tropas italianas porque si lograba derrotar a los republicanos y a los partidarios del gobierno, eso generaría dudas de sus tropas o de su liderazgo. Él aceptó la ayuda, pero no quería que los alemanes o los italianos se adjudicaran el crédito de la victoria. Abril 26 de 1937. Los aviones alemanes bombardean la ciudad de Guernica en pleno día y el número de muertes es grande. La ciudad queda consternada. El bando republicano se ve dañado por peleas internas. Por las diferencias entre los comunistas y los anarquistas, hay una explosión de violencia en Barcelona, donde la policía, organizada por la agencia soviética de Stalin, reprime violentamente las demostraciones públicas liberales. El efecto es devastador. El gobierno de Caballero cae, y el 19 de junio, las fuerzas de Franco entran a Bilbao. En Normandía, Francia, Carlo y Nelio Rosselli, activistas antifascistas, son asesinados por hombres de la derecha francesa. Los perpetradores son buscados en Italia, en el Centro de Información Secreta Militar. Pero la búsqueda termina ahí, porque el gobierno italiano se niega a reconocer oficialmente ninguna investigación acerca de los asesinos. Septiembre 25 a 29 de 1939. Mussolini visita Alemania. Lo hace para corresponder la visita de Hitler en 1934. Entre los asuntos de su agenda estaba el de observar las maniobras del ejército. El duce dijo esto: las visitas fueron vistas con admiración y entusiasmo por parte de los invitados de Hitler y los delegados militares extranjeros. Las tropas mostraron extraordinaria resistencia y perfecto entrenamiento. El ejército alemán portaba las armas más avanzadas y eficientes. Mientras recorríamos los caminos, la gente de los pueblos se reunía para saludarnos al pasar. Fue satisfactorio ver las largas filas de alemanes saludando al Führer y a su invitado italiano. Me llevarán a visitar las famosas áreas mineras e industriales del Ruhr, en Rumania. En la ciudad de Essen, a Hitler y a mí nos saludaron con entusiasmo. Para celebrar el extraordinario evento, por primera vez en la historia, uno de los mayores grupos industriales alemanes, las Industrias Krupp, abren sus puertas a un invitado extranjero. El invitado, que es el creador del eje Roma-Berlín, que es tan indestructible como el acero de sus cimientos. Durante la visita, la multitud nos ovaciona al Führer y a mí. Nuestro siguiente destino fue la capital del Reich alemán, Berlín. A pesar de lo que se opine acerca de la organización fascista de un presidente, no se puede decir que sea mala. Desde el momento en que el tren se aleja de Essen con los dos líderes fascistas, las multitudes se alinean a lo largo del camino. Desde Essen hasta Berlín, cadenas humanas que no se rompen saludan a Hitler y a Mussolini. La única parada es en la estación de Hannover, que está llena de gente. La multitud casi arrolla al vehículo y cuando bajaron las ventanillas y apareció el duce, le ofrecieron regalos y lo saludaron con cariño. Solo la salida del tren frenaba el entusiasmo. En Berlín, Mussolini y Hitler sellan la relación futura entre Alemania e Italia, confirmando la solidaridad entre sus naciones. A fines de 1937, Italia se anexa al pacto anti-Comintern, firmado el año anterior entre Alemania y Japón. Aquí podemos ver las delegaciones juveniles de los tres países reunidas en un estadio de Roma para celebrar el Día de la Juventud. Es un evento gimnástico. El pacto refuerza las ideologías compartidas y las obligaciones mutuas de los tres países. El pacto anticomunista define las diferentes estrategias que cada uno empleará para eliminar la expansión del comunismo soviético. Desde 1931, Japón ha estado envuelto en una guerra contra China. Es una guerra de expansión que tiene que ver con necesidades políticas e industriales. Japón ve que su influencia se extiende por todo el continente asiático. Como consecuencia de su guerra con China, Japón tuvo que retirarse de la Liga de las Naciones en 1933. La Italia de Mussolini fue expulsada en diciembre de 1937 como resultado de su agresión a España y su invasión a Etiopía. En mayo del mismo año, el régimen fascista
crea un departamento para cultura popular conocido como Minkelpa. 1938. La expansión del Reich empieza con la anexión de Austria con Alemania, a pesar de que el gobierno italiano se oponía a esa acción. Como sabe que no puede hacer otra cosa que aceptarlo, Mussolini calladamente accede. Las tropas alemanas entran a Austria el 12 de marzo, sin disparar un solo tiro. Haciendo gala del teatro alemán ante la prensa, Hitler se prepara para que el canciller austriaco se someta a los alemanes para la anexión. El 10 de abril, el voto popular legitimiza el movimiento. De mayo 3 a mayo 9 del mismo año, Hitler prepara un viaje a Italia. El itinerario incluye las ciudades de Roma, Nápoles y Florencia. En Nápoles, Hitler es recibido por el rey, que ahora es el emperador de Italia. Es la oportunidad de tomar una fotografía. El viejo monarca italiano y el líder de Alemania disfrutando bajo el brillante cielo italiano. Pero hasta los mejores propagandistas del gobierno fascista de Mussolini no pueden seguir ocultando las grandes diferencias entre el rey y Mussolini. Hubo momentos vergonzosos durante la visita del Führer. La dignidad del rey se vio ofendida cuando la Cámara de Corporaciones asignó al rey y al duque una posición de igual rango. La idea de que una antigua línea real heredada fuera comparada al origen de Mussolini era inaceptable para el monarca del reino. La Marina italiana, una flota nueva de buenos barcos, rápidos y bien armados, fueron parte del espectáculo para el Führer. Desde enormes acorazados hasta embarcaciones pequeñas, fue un despliegue de ejecuciones perfectas que demostraron la soberbia preparación de la Marina del Duce. Mussolini se olvidó de Australia, pero aún tenía planes para el Mediterráneo. Mayo 6. Mussolini y Hitler pronuncian discursos desde el balcón en la Plaza Venecia. Mussolini habla. La Italia fascista reconoce una sola ley en ética de amistad. La ley fue dictada ante el pueblo alemán e italiano en mayo. Esta ley ha respetado, respeta y seguirá respetando la colaboración continua entre la Alemania nazi y la Italia fascista. Le premesse e gli obiettivi di questa collaborazione, consacrate nell'asse Roma-Berlino, siano lealmente riconosciuti e l'equilibrio politico corrisponda alla realtà delle forze storiche che lo costituiscono e lo determinano. Hitler respondió: es mi deseo y también mi aspiración política para el pueblo alemán que sepan que considero intocables las fronteras extranjeras. Estoy seguro de que a Roma y a Alemania les espera un gran futuro. Duce, igual que tu pueblo y tú han sostenido la promesa de amistad y la han demostrado al pueblo alemán en momentos de necesidad, también yo y mi pueblo demostraremos la misma amistad en el momento en que Italia nos necesite. En España, de julio 26 a noviembre 18, una gran ofensiva de las fuerzas republicanas en el río Ebro sufren la derrota. Los fascistas recuperan todo el territorio que habían perdido y preparan el asalto a Barcelona, el nuevo cuartel general del gobierno popular. Hacia el oeste, Alemania aprovecha su enorme ventaja militar y continúa su expansión en Checoslovaquia. Utilizando el pretexto de que 3 millones de alemanes viven en la región, Hitler invade el país. El riesgo de un conflicto mayor surge porque Checoslovaquia firmó un tratado de alianza con Francia. Septiembre 29 de 1937, Múnich. Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier se reúnen. Hitler ataca con amenazas y Mussolini está a favor de la paz. El Führer insiste en ocupar Sudetenland, un área donde vive gente que habla alemán. Después de un fuerte debate, su deseo se cumple y el 15 de octubre, los nazis invaden mientras Mussolini aumenta su prestigio de mediador. Noviembre 9 y 10 de 1938. Kristallnacht, la noche de los vidrios rotos. En cada esquina de Alemania, ciudadanos comunes y guardias de asalto destruyen sinagogas, casas y comercios de judíos. Los nazis promulgan el Manifiesto de la Raza,
que convierte en ley crueles regulaciones antisemitas usadas como pretexto para confiscar casas y pertenencias judías. Mussolini permanece leal en Italia, mientras el rostro oculto del horror que amenaza se desenmascara. España, fines de diciembre. Los fascistas lanzan un ataque decisivo sobre Barcelona. Así fue documentada la batalla por los propagandistas fascistas. Deve subire nuove contrazioni. Quanto ancora resta che conservasse apparenza di normalità. Los últimos días de la Marcha Roja. Los combatientes desesperados se mezclan con la población en una absurda e inútil resistencia. Se construyen nuevas barricadas en los caminos cercanos. La gente en la ciudad vive un caos provocado por el movimiento bolchevique y sufre las consecuencias. Los ciudadanos de Barcelona, víctimas inocentes de los criminales rojos, son tratados como animales en este último y desesperado intento de someter al pueblo de España. Muchos son lanzados a la batalla y son forzados a seguir las órdenes incomprensibles de la máquina roja. Intanto, officine e opifici rimangono ostinatamente. En algún lugar, la famosa pasionaria se está riendo. El gobierno rojo promete una vida mejor, pero ¿qué es lo que han traído? Industrias dañadas por la guerra. Gente vagando por las calles muriéndose de hambre. Largas líneas en las tiendas donde todo escasea. Si accalca dinanzi alle magre rivendite di commestibili. Ma le provvigioni sono scarse e ben presto la saracinesca si abbassa sulla delusa speranza di coloro che sono rimasti. Y mientras se agotan los productos en las tiendas, se aniquila la esperanza de la gente. La promesa se ha vuelto una mentira. La situación es terrible para la población adulta, pero para los niños y los viejos es una tragedia. Y aunque muchos comparten lo poco que les queda, nada es suficiente para frenar la tremenda miseria que los rojos trajeron a España. Quel poco che c'è, quando c'è, viene pietosamente diviso con chi più ne ha bisogno. Italia emplea su fuerza aérea en la reconquista de Barcelona con las bendiciones de Franco, y después de una resistencia de 34 días, la ciudad capitula. La propaganda fascista anuncia una victoria triunfante, pero la realidad del feroz ataque se ve por donde quiera. En el día de su liberación, Barcelona, una ciudad de 2 millones de habitantes, comienza su regreso a la vida. La que fue una orgullosa y bella ciudad, ahora tiene sus casas, plazas e iglesias en ruinas. Lo que fue un activo puerto lleno de vida, se convirtió en muelles desiertos y devastados. Barcos hundidos en la bahía, las líneas ferroviarias y lo que un día fue la estación de trenes, se redujo a un montón de escombros. La destrucción es casi total. Lo que el mundo vio fue un nuevo método de hacer guerra. Si la ciudad no capitula, la gente y el territorio habrían sido devastados. La Guerra Civil Española le dio a Hitler y a Mussolini la oportunidad de probar sus armas y sus tácticas. Franco no lamentó tantas muertes. Ellos le simplificaron el trabajo. Barcelona se convirtió en el símbolo de la nueva era de la guerra. La guerra contra la población civil. En la costa de la región de Cataluña, el puerto de Barcelona era uno de los puntos de embarque del norte del Mediterráneo. Competía con Génova y Marsella. Muchos la consideraban el mejor puerto del Mediterráneo. Tenía servicios modernos y por su brillante planificación tuvo acceso por tren, un sistema de carreteras, complejos de bodegas y almacenamiento y sistemas de comunicación bien coordinados que le habían permitido antes de la guerra el movimiento de 20 millones de toneladas de provisiones anuales. El constante bombardeo sobre Barcelona devastó elementos de táctica y de estrategia. El ataque aéreo tuvo 2 metas: hundir barcos y bloquear el acceso al puerto y destruir todos los servicios del puerto mismo. 52 barcos fueron dañados en la campaña aérea y 30 hundidos. Con 130 aviones en servicio, el poder aéreo demostró ir mucho más allá de los sueños de quienes planean las guerras. Lo efectivo que puede ser si se emplea para anular en el enemigo
su capacidad de luchar. Esta nueva táctica sería utilizada por ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. La Fuerza Aérea ha convertido los aviones de observación de la Primera Guerra Mundial en una era de relevancia estratégica. El uso de los aviones para crear horribles daños se enfatiza en los ataques aéreos a los lugares donde hay combustible. No solo es la ventaja de incendiar petróleo y gasolina, sino lo que causa la conflagración en todo lo que está alrededor. Este edificio ardió durante 5 días, envió nubes de humo al cielo y oscureció la ciudad. Aunque los diseñadores de grandes y poderosos aviones se habían imaginado esta clase de supremacía aérea, nadie la había visto. Franco ofreció su ciudad y su pueblo como un crisol de guerra para los líderes del mundo. Fue una visión gráfica del futuro. Chamberlain estaba horrorizado con este nuevo sistema de guerra, y se dice que estaba tan deseoso de evitarlo que pensó que esto podría frenar a Alemania. Por desgracia, parece que olvidó que las tácticas del bombardeo fueron probadas con éxito en la Guerra Civil Española por las fuerzas aéreas italianas y alemanas. La caída de Barcelona marca el final de la campaña republicana. El 27 de febrero, Francia e Inglaterra reconocen oficialmente el nuevo gobierno encabezado por Franco. El 28 de marzo, el victorioso Franco entra en Madrid guiando sus tropas. En el desfile hay miembros de la milicia italiana que participaron en la campaña. Marzo 15 de 1939. Hitler aprovecha el conflicto entre los checos y los eslovenios para enviar sus tropas a Praga. Bohemia y Moravia son las siguientes. La reacción británica es inmediata. Le advierten a Hitler que no puede ir más allá de la frontera polaca sin provocar la guerra. Detrás del talón de la bota italiana está Albania. Y en coordinación con la campaña alemana, Mussolini decide ocuparla. El 7 de octubre, las tropas italianas aterrizan en Albania. 6 días después, el juego concluye. La fuerte presión del fascismo destruye la integración del reino de Albania a favor del imperio italiano. Mayo 15. Il Duce se hace cargo de la apertura de un nuevo complejo industrial Fiat en Mirafiore. Se hace un documental para conmemorar la ocasión. La nueva ciudad industrial creada por Fiat en Mirafiore demuestra el progreso técnico alcanzado por Italia y comienza su vida con la dedicación del Duce. Él declara este magnífico complejo como uno de los mayores y más bellos parques industriales del mundo. Un prestigioso movimiento para una nación entera. Mussolini, duce de la Italia fascista y fundador del imperio, inaugura un nuevo complejo Fiat frente a sus 50.000 trabajadores. Ellos están deseosos de mostrar su apoyo y pacientemente esperan la llegada de su amado líder. El duce siempre favoreció a la Fiat con su generosidad y hoy era día de celebrar. El duce es recibido por el senador Agnale y por los oficiales y directores de Fiat entre gritos de aclamación. Mussolini inspecciona los muchos tipos de vehículos que la fábrica produce. Se detiene ante un nuevo tipo de tanque, arma que sirve para proteger a Italia y para proteger al imperio italiano. El duce prueba un Fiat 2800 y lo sigue una hilera de carros oficiales. Con el senador Agnale sentado a su lado, el duce es llevado alrededor de los edificios del complejo, un circuito de 740 metros. También hay una ciclopista donde pueden circular 10.000 bicicletas a la vez. El duce entra en la cafetería principal, donde pueden comer 10.000 personas a la vez. La cocina es inmensa. Tiene más de 1.400 mesas de preparación, un moderno equipo de refrigeración y hornos para comida. Los servicios sociales que se ofrecen en Fiat son tan modernos como la tecnología de la fábrica. Y la fábrica tiene una línea de producción donde se arma un vehículo de principio a fin.
el duque visita uno de los nuevos edificios que aún no está del todo equipado. Al salir del edificio, está la pista de 2,5 kilómetros, donde se prueban los vehículos en todas sus funciones. Finalmente, el duque saluda a los trabajadores de la planta que se acercan a mirar a su líder. Lo felicitan calurosamente y con gran entusiasmo. Mussolini habla. Empezamos, no hace mucho, con la forma de encontrar la política del poder. Empezamos eliminando el impuesto de carreteras. Pudimos continuar por ese camino si los eventos internacionales no nos hubieran detenido. La situación internacional de la que hablé ayer ante el pueblo de Turín y que la he descrito ante la gente de Italia y de todo el mundo es simple. Yo vuelvo a confirmar nuestro deseo de paz y, como dije, algunos problemas deben ser resueltos antes de que se conviertan en una amenaza. Mayo 22, Berlín. Von Ribbentrop y Ciano firman el Pacto del Acero. Mussolini refuerza su alianza con Alemania. Hay un presentimiento de guerra y tras bambalinas ambos partidos detallan cómo van a proceder cuando el conflicto empiece. Muchos factores llevan a Mussolini a firmar el acuerdo. Francia, Inglaterra, Grecia y Turquía han acordado su defensa mutua en el caso de que empiecen las hostilidades. El acuerdo llevaba la intención de enviar el mensaje a Hitler de que si iniciaba la guerra, el Führer tendría más que un adversario. Esperaban que el pacto lo disuadiera del conflicto. Pero los acuerdos de defensa no amedrentaron al hombre identificado como el principal enemigo del mundo en la próxima guerra. Por su parte, Hitler sabía que al firmarse el tratado, no tendría que enfrentarse a Italia en la batalla y podría utilizar sus recursos en sus planes futuros. El alto comando alemán conocía muy bien los recursos militares de Italia. En el verano, la tensión aumenta. Alemania coloca un gran número de tropas en la frontera polaca y los ingleses tratan de reunir la misma alianza de la Primera Guerra Mundial. Las negociaciones proceden lentamente. Agosto 23. Stalin firma un pacto de no agresión con Alemania. Supuestamente duraría 10 años. Stalin podía ver lo que quería Alemania y deseaba mantener a Rusia fuera de la guerra lo más posible. Septiembre 1 de 1939. Las tropas alemanas entran a Polonia. Septiembre 3 de 1939, 11:15 de la mañana. El Imperio Británico le declara la guerra a Alemania. Y 6 horas después, Francia le declara la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Doblaje hecho en México por AF.